Tras el anuncio del gobierno ecuatoriano de aumentar al 50% la tasa de seguridad a Colombia, la ministra de Comercio colombiano, Diana Morales, señaló que su país analiza un arancel similar a los productos de Ecuador. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos enlazamos a esta hora con Andrés Albuja, analista económico, para hablar sobre esta guerra comercial Ecuador-Colombia. Se agudiza sin soluciones, al menos que se puedan visualizar en el corto plazo. Andrés, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido. Fausto, gracias por la gentil invitación y un cordial saludo a la ciudadanía. Se agudiza la crisis y no parecen haber soluciones en el corto plazo. Todos los sectores productivos de Ecuador y de Colombia han reaccionado pidiendo a los gobiernos que se sienten a la mesa, que establezcan un diálogo. No obstante, ya se advierten consecuencias. Lo primero será desde la próxima semana con este incremento al 50%, pero son efectos que se han sentido con las primeras aranceles que se aplicaron ya semanas atrás. ¿Hasta dónde podría llegar esto? Bueno, no tiene límites de lo que se ha observado, el comportamiento comercial, las retaliaciones. Primero fue México a su momento, ahora es Colombia. Y lo que hay que ver es el trasfondo, qué hay atrás. Aquí esto coincide justamente con temas de aprobación de ley de minería y energía, y lo voy a desarrollar el tema, porque eso es lo que hay que desenvolver. O sea, aquí a claras luces para el Estado ecuatoriano es una pérdida terrible, igual para el Estado colombiano. Las pérdidas proyectadas ascienden a cifras mensuales con este arancel del 50% y la medida recíproca, proyectadas de $44 millones para Ecuador y aproximadamente $73 millones mensuales para Colombia, porque claro, esto genera un desajuste en sus, digamos, temas de intercambio comercial. Ecuador, una contracción aproximada de $23 millones en exportaciones, Colombia 45 millones de contracción. Una recaudación tributaria por la tasa respectiva, proyectada para Ecuador de casi 40 millones y para Colombia de casi 25 millones de dólares. El sector energético para Ecuador en pérdida. ¿Por qué? Porque dejamos de importar energía de Colombia, por retaliación obviamente ya no nos exportan energía, y el kilovatio hora que nos costaba como 9 centavos, ahora nos cuesta entre 30 casi 40 centavos. Si es que no se suspende la exportación desde Colombia. Claro, o sea, Ecuador al dejar de recibir esa energía de Colombia debe recurrir a energía contaminante, fuel oil, que es energía más cara y más contaminante. Entonces es una pérdida para Ecuador, ¿no? Ahora bien, el presidente Noboa planteaba esta mañana en una entrevista y decía que, bueno, si las cosas continúan de esta forma, muchos de los productos ecuatorianos podrían buscar otros mercados. Pero esto, incluso la respuesta que ha recibido por parte de los sectores productivos, no es tampoco un tema necesariamente fácil regresar a ver otros mercados y buscar otro destino que no sea Colombia. Efectivamente, no es de la noche a la mañana. Hay una teoría en economía que se llama la teoría de la gravedad del comercio internacional. Es más eficiente realizar comercio exterior con países vecinos. Es decir, Colombia es uno de ellos, ¿no? Un socio comercial natural. Pero abrir mercados lejos de Ecuador nos encarece el comercio internacional. Entonces, no es una solución inteligente. No lo digo yo, lo dice la teoría económica y lo respalda cientos de investigaciones. Tampoco es una solución de corto ni mediano plazo. Efectivamente. Y es más, o sea, nos quita de la senda de la integración comercial. Y estábamos a un paso de estar formando parte de la Alianza del Pacífico, y ahí vino el tema con México, porque solo nos faltaba cerrar un acuerdo comercial con México para ya ser parte de la Alianza del Pacífico, donde están Colombia, Perú, Chile y México, un mercado que concentra casi el 40% de la economía de América Latina. Bueno, y ahora con Colombia también se nos cierran puertas a tal punto que no me sorprendería que a cualquier momento el actual presidente quiera decir, bueno, nos retiramos de la comunidad andina. O sea, un paso atrás en la integración comercial. Es un tiro al pie.
Muchas de las preguntas que han resurgido una vez que se anunció este incremento del arancel al 50% y ahora tenemos también el arancel recíproco por parte de Colombia, al menos frente a los anuncios que se han hecho en estas últimas horas, es quién pierde más, qué país pierde más, tomando en cuenta los números básicamente. Ambos países pierden, ¿sí? Eso es evidente, pero Ecuador tampoco es necesariamente un país que goce de una fortaleza en cuanto a la producción, en cuanto a sus exportaciones. En el comercio bilateral, Ecuador pierde necesariamente más. Sí. O sea, si le vemos integralmente, yo me voy a las cifras macro proyectadas, ¿no? Miren, este tema es súper complejo porque, a ver, las proyecciones, si se mantiene en este status quo del 50% de la tasa arancelaria, el impacto para la economía ecuatoriana puede llegar a ser entre el 1% hasta el 1.5% de contracción económica, que baje el PIB. En el caso de Colombia, entre el 0.5 y el 1%, o sea, más le golpea a Ecuador. La balanza comercial se contrae $400 millones aproximadamente en la balanza comercial de Ecuador. Para Colombia, 820 millones, pero claro, tiene una economía que es 4 veces nuestro tamaño, casi 3, 4 veces, ¿no? Respecto a balanza de pagos, nosotros generaríamos un déficit de balanza de pagos de casi $1.000 millones. En el caso de Colombia, casi 500 millones. A nosotros nos pega casi el doble que Colombia en balanza de pagos. La inflación proyectada sería que aquí cerremos con una inflación del 2.5% aproximadamente, porque se encarece el tema de los productos, ¿no? En el caso de Colombia, una inflación que llega al 1% de incremento, ¿no? Nosotros casi 2.5 puntos porcentuales, más del doble, ¿sí? El empleo formal, Ecuador perdería casi 50.000 puestos de trabajo, una cifra similar a la de Colombia, 60.000. El contrabando, aquí el crecimiento del contrabando se proyecta que puede crecer en un 120%. En el caso de Colombia, un 80%. O sea, nosotros casi la mitad más de que Colombia, el crecimiento de la economía negra, del contrabando. Entonces, estas cifras a nivel macro son las que hay que observar, ¿no? Obviamente, aquí hay una hoja de ruta. Yo estaba hablando desde esto, al comienzo de la entrevista. Uno dice, bueno, pero ¿por qué hacerle daño a nuestra economía? Porque aquí hay la excusa perfecta para decir que tenemos una inseguridad energética. Recordemos que dependemos 400 megavatios de Colombia, dependíamos porque ya no nos venden energía. Y esto en periodos de crisis, de estiaje, es gravísimo para Ecuador porque tenemos que recurrir a energía más contaminante, barcazas, fuel oil, entre otros, ¿no? Y ahora, recién se aprobó ayer el tema de la ley de fortalecimiento de sectores estratégicos en energía y minería. Aquí hay grandes intereses económicos de por medio. ¿Por qué? Ecuador es un país que produce energía y que subsidia la energía. Sí, se quiere dar tratamientos preferenciales para iniciativas privadas en materia de energía y de minería. Entonces, tener energía barata para estos inversionistas que les subsidie el Estado, un golazo. Y en el caso de la minería, igual es altamente intensiva en uso de energía. Entonces, utilizarían gran cantidad de energía, muchos proyectos que están en fila por implementarse. Y aparte de eso, tratamientos preferenciales en materia tributaria, exoneraciones tributarias, créditos tributarios. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Esta es una hoja de ruta trazada, sí, porque saben que quedan 3 años de gobierno donde pueden sacarle el jugo, el máximo provecho con inversiones. O sea, si es que hay inversión y que compite en condiciones de juego limpio, perfecto. Pero no es el caso y hemos visto muchos focos de corrupción. Para muestra un botón. Caso Progenia Teme. Ahora, ¿qué queremos? La llave abierta para la corrupción. Ecuador es un país que se caracteriza por altos índices de corrupción. Tenemos, recordemos... El sistema de compras públicas y toda la gestión pública generalmente suele ser tierra fértil para este tipo de casos de corrupción. Sí, efectivamente. O sea, aquí, en el caso de Progenia Teme solo hay 2 focos de corrupción. Ya el Estado perdió como $160 millones. Ahora, si hablamos de proyectos grandes de energía, de minería, donde hay países como Canadá y que están triangulando ahí con tratados con Emiratos Árabes, aquí con Ecuador, para que puedan invertir, es tierra fértil para estos temas de corrupción. Solo menciono una cifra. El World Justice Project cataloga el índice de el Estado de Derecho. Si hablamos de seguridad jurídica que tanto hablan los gobiernos, bueno, aquí es momento de fomentar el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, ¿no?
¿Cuánto tiene Ecuador en la calificación el último año? 0.40 aproximadamente. El promedio es 0.60 en América Latina. Es decir, estamos a 2/3 de la calificación. O sea, en pocas palabras, reprobados en temas de Estado de Derecho. ¿Por qué? Por temas de corrupción, temas de direccionamiento de inversión pública, temas reñidos con la ley, mal manejo de sectores estratégicos. Entonces, todo esto es un círculo vicioso. Finalmente, Andrés, y para cerrar, esto nos lleva a pensar ineludiblemente en que esta idea de incrementar el arancel al 50%, los aranceles ya que se habían aplicado antes, fue una muy mala idea mezclar la seguridad con las medidas comerciales y generar esta crisis que ahora no ve una salida. Sí, por supuesto, no se deben mezclar materias de seguridad con el tema comercial, pero insisto, aquí lo que hay que ver es la intencionalidad que hay atrás y todo está ya encaminado en ese sentido. O sea, generar la crisis energética, generar este tema para que la Corte Constitucional dé paso y luego no prosperen las demandas de inconstitucionalidad de estos proyectos de ley y leyes ya aprobadas como la de energía y minería, dar como hojas volantes los permisos ambientales. Tiene vicios de inconstitucionalidad, está lesionando el tema de la consulta libre, previa e informada. Por eso un asambleísta votó en contra, un asambleísta del mismo partido de gobierno votó en contra, siendo muy consecuente con el pueblo ecuatoriano, ¿no? Y con su natal provincia de Azuay. Creo que ya quedó fuera también. Sí, ya quedó fuera porque obviamente no van a permitir que alguien trabaje en función de los intereses del país, porque hay una agenda netamente de intereses económicos. Y hoy también se ha anunciado un proyecto de ley para incentivar proyectos de vivienda de interés social, donde igual la tónica es la misma. Se va a generar beneficios tributarios al sector de la construcción. Solo miren quiénes están en el sector de la construcción, personas muy cercanas al actual régimen, la tía del mismo ejecutivo. Entonces, estamos viendo una situación de una institucionalización de la corrupción. Y es parte de las medidas que han sido cuestionadas desde varios sectores. Andrés, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias también. Andrés Albuja, analista económico, hablando sobre esta guerra comercial entre Ecuador y Colombia. De momento, sin solución. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias verificadas con Valeria Navarro.